Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es Binomio de Newton. El primer ejercicio dice así. Haya un término central de 2x más 1 elevado a la 5. De manera general, si se tiene un binomio a más b elevado a un exponente n, se tiene que el número de términos es igual al exponente aumentado en 1, es decir, n más 1. Entonces, podemos decir que este binomio tiene 5 más 1, es decir, tiene 6 términos. Entonces, escribimos acá 6 términos es la cantidad que se obtiene al desarrollar ese binomio. Muy bien. Y si tiene 6 términos, significa que tendremos t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, t sub 5 y t sub 6. Muy bien, ahí podemos visualizar a los 6 términos de ese desarrollo. Pero nos piden hallar un término central. Bueno, un término central puede ser o es el t sub 3 y el otro término central es el t sub 4. Entonces vamos a encontrar uno de ellos porque pide hallar un término central. Entonces, en este caso vamos a hallar el t sub 3. Tú puedes hallar sin ningún problema el t sub 4. Así que escribimos acá que el término central 1 será el t sub 3. Pero ahora, ¿cómo lo obtenemos? Bien, cuando el binomio es de esta forma, se tiene que la fórmula para encontrar un término general es la siguiente. Combinatoria de n en k, escribes el primer sumando y lo elevas a la diferencia de índices. Es decir, n es el índice superior, k es el índice inferior. Entonces, el exponente del primer sumando es la diferencia de esos índices y luego lo multiplicas por el segundo sumando, es decir, por el b, elevado al exponente k. Muy bien, esta es la fórmula que se utiliza para encontrar un término general, un término cualquiera de un binomio. Ahora, nosotros queremos encontrar el t sub 3. Entonces hay que darle forma al 3 con este índice. Entonces la idea es escribirlo como un número aumentado en 1. En este caso será 2 más 1. Ahí está. Igual la combinatoria en el índice superior se escribe el exponente del binomio. En este caso, para nosotros el exponente es el 5. Entonces vamos a escribir el 5. En el índice inferior va el k. Para nosotros el k es el 2. Ahora escribimos el a, que es la primera, bueno, digamos el primer sumando. Para nosotros el primer sumando es el 2x. Así que escribimos el primer sumando, que es el 2x, o también llamado primer término, y lo elevamos a la diferencia de índices. Es decir, vamos a restar 5 menos 2, esto es 3. Ahora, abrimos paréntesis nuevamente y escribimos el b, que viene a ser el segundo
sumando. Para nosotros el segundo sumando es el 1. Entonces ubicamos al 1 elevado al exponente k. K viene a ser el índice inferior del número combinatorio. En este caso el índice inferior es el 2. Muy bien. Ahora vamos a aplicar una regla práctica para obtener el número combinatorio de 5 en 2. Primero, visualizamos el índice inferior del número combinatorio. En este caso es 2. Significa que voy a escribir acá 2 factores y en el denominador 2 factores. Si este índice inferior fuera 3, acá escribo 3 factores en el numerador y 3 factores en el denominador. Pero, ¿de qué factores estamos hablando? Bueno, en el numerador escribes el índice superior y en el denominador escribes el índice inferior. Y luego lo multiplicas por un número anterior al 5, que es 4. Un número anterior al 2 es el 1. Y listo. Ese es el método práctico para obtener un número combinatorio. ¿Ok? ¿Por qué hay 2 factores? Pues porque el índice inferior es 2. ¿Ok? Entonces ahora continuamos. Este 2 está elevado al cubo y 2 al cubo es 8 por x al cubo. Y 1 al cuadrado pues es 1. Ahora hay que simplificar. Este 2 lo simplificamos con el 8 y nos queda 4. Entonces solamente hay que multiplicar el 5 con el 4 y el 4. 5 por 4 es 20 y 20 por 4 es 80. Entonces nos queda 80 x al cubo. ¿Quién viene a hacer esto? Pues viene a ser el t sub 3, que es el primer término central. El segundo término central se obtiene de manera similar, que viene a ser el término t sub 4. Muy bien, así que de esta manera hemos obtenido un término central de este binomio, del 2x más 1 elevado a la 5. Y el término central es 80x al cubo. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, halla el t sub 5 del desarrollo de x al cuadrado más 3x elevado a la 8. Recordemos, de un binomio a más b elevado a la n, el término general se escribe t sub k más 1 igual combinatoria de n en k a elevado a la n menos k multiplicado por b elevado al exponente k. Ahora lo vamos a aplicar a este binomio. Nos piden hallar el t sub 5 y el t sub 5 se puede escribir como t sub 4 más 1. La idea siempre es darle al índice como un número aumentado en 1. En este caso, el k viene a ser igual a 4. Lo escribimos k igual a 4. Muy bien. Ahora seguimos aplicando la definición para el término general. Escribimos combinatoria de n. El n es el exponente. Para nosotros el exponente es el 8. El k viene a ser igual a 4. Luego escribimos el primer sumando, que es x al cuadrado elevado a la diferencia de índices. Restamos 8 menos 4 y eso es 4. Luego escribimos el segundo sumando, que es el 3y. Y lo elevamos al exponente k, que viene a ser 4. Bien. Aplicamos la regla práctica para encontrar el número combinatorio de 8 en 4. Como vemos que el índice inferior es 4, entonces van a haber 4 factores en el numerador y 4 factores en el denominador.
En el numerador empezamos por el 8 y en el denominador por el 4. Así que escribimos el producto de los números anteriores, es decir, 8, luego sigue el 7, el 6 y el 5. En el caso del 4 será 3, el que sigue, luego sigue el 2 y tenemos el 1. 4 en el numerador y 4 factores en el denominador. A continuación sigue el x al cuadrado a la cuarta, pero potencia de una potencia se multiplica los exponentes. 2 por 4 viene a ser igual a 8. Seguimos, este 3 se eleva al exponente 4 y 3 a la 4 es 81. Finalmente, y se eleva al exponente 4. Llegó el momento de simplificar. Veamos, sabemos que 4 por 2 es igual a 8, así que se simplifican. El 3 se simplifica con el 6 y nos queda 2. Muy bien. Ahora lo único que hay que hacer es multiplicar nada más y nada menos que el 7 con el 2, con el 5 y el 81. ¿Ok? El 7, el 2 y el 81. Bueno, y el producto de 7 por 2 por 5 por 81 es igual a 5000, vamos a escribirlo, 5670. X a la 8, y elevado a la 4. ¿Quién viene a ser este término? Pues viene a ser el t sub 5. Y eso es justamente lo que nos pedían hallar. Esto es ejercicio número 3. Dice, determina el cuarto término del desarrollo de 2x al cuadrado menos y al cubo elevado al exponente 6. Recordamos una vez más que del binomio a más b elevado a la n se tiene que el término general es igual combinatoria de n en k a elevado a la n menos k multiplicado por b elevado a la k. En este caso, como nos piden hallar el cuarto término, es decir, el t sub 4, eso lo escribimos como t sub 3 más 1. Así que para nosotros el k viene a ser igual al 3. Así que esto es igual a combinatoria. En el índice superior va el n, es decir, el exponente, pero en este caso el exponente es 6. Y en el índice inferior va el k, es decir, el 3. Escribimos el primer sumando, que es el 2x al cuadrado, y se eleva a la diferencia de los índices 6 y 3. Pero 6 menos 3 es 3, ahí está. Ahora escribimos el segundo término, que viene a ser menos y al cubo. ¿Ok? Escribimos menos y al cubo. Es importante escribir el signo del segundo término. Elevado al exponente k, que viene a ser igual a 3. Aplicamos el método práctico para encontrar el número combinatorio de 6 en 3. Al igual que en los ejercicios anteriores, como vemos que el índice inferior es 3, entonces escribimos 3 por 2 por 1. Como el índice superior es 6, entonces escribimos 6 por 5 por 4. Descomponemos 3 veces nada más, porque el índice inferior es 3. El índice inferior, recuerda, nos da la cantidad de factores que van a ir tanto en el numerador como en el denominador. Bien, este 2 se eleva al exponente 3 y eso es 8.
x al cuadrado elevado al cubo es x a la 6. Y ahora tenemos el menos y elevado al cubo. Todo número negativo elevado a un exponente impar siempre sale negativo. Y y al cubo es y elevado a la 9. Bien, significa que este término va a ser negativo. Empezamos a simplificar. 3 por 2 es 6, así que se simplifica. Y lo resto solamente está para multiplicar. Veamos. Hay que multiplicar el 5 con el 4, eso nos da 20, multiplicado por 8 sale 160. Pero con el signo negativo saldría menos 160. ¿Qué más? Pues ahora hay que escribir la parte literal, que es x a la 6 y luego sigue y a la 9. Si te pidieran encontrar quién es el coeficiente del t sub 4, bueno, el coeficiente sería menos 160 y la parte variable, o también llamada parte literal, es esto, x a la 6, y a la 9. Muy bien, así que acá tenemos el cuarto término de este binomio. Ejercicio número 4. Si en el desarrollo de p de x igual 2x al cuadrado menos 3 sobre x elevado a la 22, existe un término de la forma ax a la 29, ¿qué lugar ocupa dicho término? Vamos a verlo. Primero tenemos que encontrar el término general. Entonces, según lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, la fórmula para el término general es t sub k más 1 igual combinatoria de n en k a elevado a la n menos k multiplicado por b elevado al exponente k. Entonces vamos a hallar el término general para este binomio que está elevado al exponente 22. Así que escribimos combinatoria del n, bueno, el exponente en este caso es 22, entonces escribimos 22, índice inferior, se escribe el k, ahora escribimos el primer sumando que es 2x al cuadrado y se eleva a la diferencia de índices, en este caso 22 menos k. A continuación escribimos el segundo término que es el menos 3 sobre x. Tenemos el menos 3 sobre x y esto se va a elevar al exponente k. Bien, hay que hacer que esta expresión sea más sencilla. Vemos que este 2 se eleva al ese exponente 22 menos k, así que lo vamos a escribir ahora, 2 elevado a la 22 menos k. Asimismo, el x al cuadrado se eleva a este exponente, entonces se multiplican los exponentes y nos va a quedar así, x elevado a 2 por 22, esto es 44, y el 2 por menos k es menos 2k. Ahora es el momento de trabajar con el término menos 3 sobre x. El menos 3 se eleva al exponente k, menos 3 elevado al exponente k, y el x en el denominador se eleva al exponente k. Bueno, vamos a escribirlo en forma de fracción, x elevado al exponente k. Como vemos acá, tenemos x elevado a ese exponente y acá también. Entonces, esta expresión está siendo dividida por el x a la k, por lo tanto podemos escribirlo en una sola base. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos combinatoria de 22 en k. Escribe lo mismo.
es parte del coeficiente, esta expresión con el menos 3 a la k, también al multiplicarse forman parte del coeficiente de ese término general y lo escribimos junto a este número combinatorio. 2 a la 22 menos k multiplicado menos 3 a la k. Ahora vamos a escribir la base x. Cuando se divide bases iguales, se escribe la misma base y se resta los exponentes. Hay que restar 44 menos 2k menos k. Y eso es igual a 44 menos 3k. Así que esta parte de acá viene a ser el coeficiente y la parte de color amarillo viene a ser la parte literal o parte variable, porque contiene a la variable que es x. Entonces dice que hay un término en el desarrollo de este binomio que tiene este formato. Como esta expresión representa el término general, en particular representa también a este término que está acá. Por lo tanto, debemos igualar al a multiplicado por x a la 29. Fíjense que en este caso el a desempeña el papel de coeficiente. Por lo tanto, por comparación, se tiene que x a la 29 debe ser igual a x a la 44 menos 3k. Como vemos, se tiene bases iguales, por lo tanto hay que igualar los exponentes. Vamos a igualar los exponentes, es decir, el 44 menos 3k hay que igualarlo a 29. Así que se tiene lo siguiente. (44 menos 3k igual 29. El 29 vas a restar al 44 y se obtiene 15. El 3k negativo pasa al lado derecho de la ecuación y de esta parte se tiene que k es igual a 5. Como ya hemos obtenido cuánto vale k, k vale 5, podemos decir qué lugar ocupa dicho término. ¿Ok? Entonces, el lugar que ocupa el término se obtiene reemplazando el k en esta expresión. Porque recuerden que el t sub k más 1 representa cualquier término. Pero como ya tenemos que el k igual a 5, reemplazamos acá. Entonces, se tratará del t sub 5 más 1. Es decir, el t sub 6. Así que el lugar que ocupa es el sexto término. Es el término del lugar 6. Esa es la respuesta para el ejercicio número 4.